Bueno, muy bien. ¿Me escuchan ahora, no? Sí. Perfecto. Bueno, les voy a... vamos a empezar la clase de hoy. El tema que vamos a abordar es higiene y seguridad. Un segundo. Voy a compartir una pantalla. Bien. Este es un tema que yo ya les comenté. Deben gestionar el área de recursos humanos. Es un tema que tiene cierta complejidad. Y bueno, en esta clase voy a abordar una síntesis, luego vamos a ampliar más en las clases presenciales, pero bueno, si esta clase puede quedar grabada, te la dejaré. Así que, bien, empezamos. Como yo les había mencionado, perdón, una pregunta. ¿Hay retorno o me escuchan bien? Se escucha bien, profe. Bueno, muy bien, empezamos. Como les había mencionado, la gestión de la higiene y seguridad en las empresas es algo, obviamente, que las empresas se deben ocupar y que está a cargo del área de recursos humanos. Yo en esta presentación le mencionaré los aspectos centrales que hacen a esa cuestión. Por doctrina, el área de higiene y seguridad debe depender del nivel de conducción de la empresa a través del área de recursos humanos. ¿Por qué decimos por doctrina? Y voy a poner acá esto. Ahí ven ustedes que directamente depende de recursos humanos el área de higiene y seguridad. ¿A qué se debe esta situación? Es, así como recursos humanos es un tema que por su naturaleza tiene que reportar directamente a la gerencia por una cuestión de compatibilidad de intereses, lo mismo pasa con recursos humanos, con higiene y seguridad, perdón. Imagínense si, por ejemplo, higiene y seguridad dependiera del área de producción, muchas veces el accionar de higiene y seguridad va en contra de los objetivos o las metas que se pueda poner el área de producción. Entonces, se necesita, por una cuestión de compatibilización de intereses, que el área de higiene y seguridad reporte al más alto nivel de la organización. Y lo hace precisamente a través de recursos humanos. Bien. Conceptos básicos de higiene y seguridad. ¿Qué es la higiene y qué es la seguridad? Son dos conceptos. La higiene se ocupa de la prevención de las enfermedades laborales. La enfermedad laboral es producto de una acumulación a través del tiempo del resultado de la exposición a un contaminante. Por ejemplo, el contaminante ruido, hay empresas en donde este tema está presente. Le hablo, además de como especialista en higiene y seguridad, que me han tocado muchas pericias y he tenido que resolver muchísimas cuestiones de conflictos que han supuesto acciones judiciales en donde las empresas quedan involucradas y demás. Así que bueno, creo que les puedo aportar cierta experiencia y datos concretos. Una de las cosas que les comentaba entonces es el tema ruido. A mí me ha tocado estar en lugares en donde el nivel de ruido es muy alto. Para que se den una idea, casi a nivel de lo que es un boliche bailable. Digamos que estar todo un día así, ante esa exposición, genera, digamos, a lo largo del tiempo, un daño auditivo, concretamente hipoacusia, ¿no? Ese resultado, digamos, o esa patología que se presenta de origen laboral, eh, la denominamos enfermedad laboral. Como les dije, resulta de algo progresivo en el tiempo. El ruido que les puse es un ejemplo. Pueden haber otros contaminantes, contaminantes químicos, por ejemplo,
que van generando a lo largo del tiempo patología, ¿no? De eso se ocupa la higiene. Y la seguridad se ocupa de la prevención de accidentes. El accidente es un hecho abrupto que tiene consecuencias en la salud y en la integridad de la persona. Por ejemplo, la caída de una escalera, un incendio, un golpe que pueda haber, o que se enganche alguna parte del cuerpo a un elemento rotante de una máquina, en fin, todo tipo de circunstancias que, como esta que les menciono, que son accidentes, se ocupa de ello la seguridad. Entonces, cuando decimos higiene y seguridad, decimos dos áreas que deben ser abarcadas por este sector que, como digo, depende de recursos humanos. Bien. Responsabilidad de la política de higiene y seguridad. Según la legislación, el artículo 10 del decreto 1338 del 96 establece que el servicio de seguridad, higiene y seguridad, perdón, tiene solamente el deber de asesoramiento. El responsable es el empleador a través del área recursos humanos. Es decir, ¿qué quiere significar esto? Que ustedes el día de mañana, estando en un área de recursos humanos de una empresa, van a tener, dependiendo de ustedes, a personal que se ocupa del área de higiene y seguridad, pero tienen que reconocer que lo que esa área tiene es nada más que una responsabilidad de asesoramiento. Y el responsable último de lo que se haga o no se haga es el empresario, es decir, a través de recursos humanos. ¿Esto qué significa? Que la conducción del área de higiene y seguridad por parte de recursos humanos debe realizarse de una manera competente, porque hacerlo mal significa quedar directamente responsabilizado por las falencias que pudiera haber, más allá de los errores que eventualmente pudiera tener el área de higiene y seguridad. Bien, hecha esta aclaración, como les digo, que hacerse cargo significa asumir las consecuencias penales y civiles relacionadas con enfermedades y accidentes de sus empleados, ¿no? Acá les aclaro que, bueno, ¿a qué se denomina responsabilidad penal y qué son responsabilidades civiles? Las responsabilidades penales es muy raro que ocurra en este tema relacionado con higiene y seguridad, es cuando existe una conducta que encuadra dentro de una figura penal. Es cuando hay culpa o dolo, es decir, o intención, eh, y que, para que ustedes lo entiendan, en ese caso, el que tiene que accionar es directamente de oficio la justicia y la policía. Por lo tanto, no es necesario que exista una demanda, como sí es necesario para el caso de las responsabilidades civiles. Insisto, estos casos de responsabilidad penal son, yo le diría, prácticamente casi nulos. Puede caber la posibilidad, pero yo le diría que prácticamente es ínfimo. Entonces, lo que realmente nos ocupa son las responsabilidades civiles. ¿Qué son las responsabilidades civiles? Son las consecuencias que debe asumir el empleador cuando existe una enfermedad o un accidente que genera, por supuesto, alguna afección en las personas. Normalmente estas cosas se dirimen a través de un juicio. En ese juicio suele ser demandado el empleador, y el empleador, en el caso, por ejemplo, de un accidente o enfermedad profesional, puede producir, o mejor dicho, produce una cierta discapacidad, y eso, sometido a juicio, el juez termina, digamos, en una sentencia en la cual condena al empleador a resarcir al empleado con una indemnización. ¿Por qué decimos resarcir? Porque no hay otra cosa posible.
Es decir, no existe la posibilidad de devolverle la salud perdida al empleado. Las responsabilidades civiles normalmente se resuelven resolviendo el incumplimiento. Si yo no pago un alquiler, por ejemplo, que es una cuestión de responsabilidad civil, se resuelve a través de una sentencia en donde me obligan a pagar el alquiler. Pero en ese caso, eso es posible, pero en el caso de la salud no hay forma de devolver la salud y, como digo, por lo tanto, solo queda la instancia de la indemnización. O sea, en definitiva, es condenado el empresario a realizar un pago que, por supuesto, al ser a través de una sentencia judicial, tiene que hacerlo, y si no, es embargado, en fin. Y viene lo que se llama la ejecución de sentencia, que, como digo, en el caso de no realizar el pago voluntario, se genera un embargo, y, bueno, se liquidan los bienes embargados y se cobran costas por ese proceso. Bueno. Acá le voy a decir, o le voy a hablar de la creación de las RT y las funciones. Las RT fueron creadas en el año 1996 a través de la ley denominada del riesgo de trabajo, con el objetivo de que las empresas, a través de las demandas laborales que yo les comentaba, no tuvieran un deudor solidario, es decir, alguien garante que se ocupe de realizar los pagos por las enfermedades o los accidentes, y de esa manera tener, digamos, la tranquilidad de no tener que de pronto asumir costos que pueden ser muy altos. En muchos casos, a mí me ha tocado como perito, empresas han terminado en la quiebra por juicios laborales relacionados con accidentes o enfermedad. Es decir, el tener la RT es como un seguro, como el seguro de un auto. La RT, en ese caso, en su rol de asegurador, tiene que hacerse cargo de esa indemnización. Por supuesto que eso se paga a través de una cuota mensual, que es una alícuota que tiene relación con la masa salarial del empleado, del empleador. Bien. Esto no tiene ninguna cosa compleja, es un seguro como cualquier otro. Ahora, las aseguradoras no son únicamente o no tienen únicamente un rol de asegurador. Tienen además un rol de prevención, es decir, que se tienen que ocupar de asesorar al empleado con visitas de prevención, de prevencionistas. Perdón, alguien está hablando con micrófono abierto. No sé si quiere hacerme una pregunta o si quiere hacer un comentario. No, porque yo tenía para tomar la concesión y la dejé también porque me sentía me agarró una volada de reservado. Perdón, insisto, ¿hay alguien ¿Te que tiene seguiste el haciendo micrófono estudio o abierto? no? Sí. Sí, ya tengo que esperar 10 días de no sé cuánto. Ya te falta poquito. Uy, boludo. Hola, Eliana. Hola, profe. Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Puedo hacerle una pregunta respecto a Sí, lo que es cómo la no. ART? Sí, sí, sí. La alícuota de la ART, Sí. ¿se modifica una vez por año? Mire, la alícuota varía en función de ciertas condiciones que tienen relación también con el nivel de seguridad que se manejan en las empresas. Yo he sido responsable de una empresa en donde el nivel, la empleadora invertía mucho en seguridad, teníamos una muy buena gestión, entonces coordinamos para que la aseguradora nos baje la alícuota. Normalmente hay una alícuota muy general que se tienen en cuenta en base a la cantidad de juicios, y actualmente es alta porque la litigiosidad es muy alta y precisamente los distintos gobiernos, y acá no me refiero a un sector político, sino todos en los últimos tiempos, han tratado de acotar estas litigiosidades, es decir, estas acciones judiciales, pero no lo han logrado y bueno, y siguen existiendo. O sea, a su pregunta, le digo, la alícuota responde
en general a una situación de todo lo que es la cantidad de juicios que se están haciendo. No obstante, pueden, para una empresa en particular, subirle o bajarle en función de si la empresa tiene un buen estado de acción o gestión de la higiene y seguridad o no. ¿Se entiende? Pero, por ejemplo, si hay una empresa nueva, ¿no? Y da de alta un contrato, vos pedís un contrato nuevo. La aseguradora ya te dice una alícuota X por el tipo de Eso es actividad que vos haces. porque les digo que están trabajando con alícuotas generales. Generales, ahí está. Y esa alícuota, ¿cuándo se vuelve a modificar? ¿Cuando cumple Esa el año alícuota, el no, contrato? no, la alícuota esa puede variar Sí, según la situación de la litigiosidad. Las- Esto es como cualquier aseguradora. En la medida en que crecen los costos, sí, llamémosle la accidentabilidad, etcétera, hay más juicios, hay más indemnizaciones, todo eso los entes aseguradores que tienen especialistas en probabilidad y estadística, que tienen un nombre específico, ya te lo digo, están haciendo y reevaluando continuamente las condiciones de seguro y cuando la litigiosidad aumenta, aumenta la alícuota. Y si la litigiosidad baja, baja. Y ese es precisamente, como les digo, el interés de los distintos gobiernos a través de muchas acciones. Yo después se las voy a explicar, que se han intentado tomar. Algunas están en vigencia, no han sido muy efectivas, y ello determina algo que ustedes habrán escuchado, que es el alto costo laboral. El alto costo laboral que actualmente tiene en la Argentina pasa, entre otras cosas, fundamentalmente por el costo de las ART. Como hay mucha claro, litigiosidad laboral y hay muchas indemnizaciones que pagar, las alícuotas son altas. ¿Y claro, a dónde van las alícuotas a impactar? Van a impactar el costo del producto. el Cuando el producto, sí, empleador tiene que hacer su análisis de costos, a todo el costo de mano de obra, al costo de insumos, al costo de producción, a todos los costos de logístico, a todo lo que se le ocurra, le tiene que agregar los costos de ART. Y eso hace muy alto el componente, digamos, del costo de la hora hombre. claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Gracias, profe. Bien, este es un concepto muy importante, es un gran tema de plena vigencia. En este momento, la gestión actual de gobierno está intentando limitar este tema. Como les dije, esto es transversal a todos los gobiernos de distintos signos en los últimos tiempos han intentado realizar una limitación de esta litigiosidad que les digo. Yo les diría que en general no han tenido buenos resultados y sigue siendo alta. Y eso determina altos costos, digamos, el componente hora-hombre, asociado con este aspecto que es el costo RT. Bien, entonces les decía que tiene una función de aseguradora, tiene una función de prevención. Les decía que en su función de prevención tienen que asesorar al empleador, perdón, y hay otra serie de cosas que tienen que hacer, se tienen que ocupar de los exámenes periódicos, tienen que capacitar también, pero en ningún caso se tienen que ocupar directamente de las acciones de higiene y seguridad, porque su rol queda absolutamente limitado a asesoramiento. Es decir, que el servicio de higiene y seguridad, que va a depender de ustedes, va a tener digamos, un asesor externo que es la RT, que va a generar recomendaciones que por supuesto hay que cumplirlas. En el caso de no cumplirlas, el empleador es denunciado ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ahí me tocan muchas pericias y lo primero que pido son las denuncias y en muchos casos hay muchas empresas que están denunciadas por muchos incumplimientos en materia de prevención. Bien, esto es el aspecto prevención que les decía que se suma a la parte de aseguradora. Y además hay otro aspecto que es la prestación de servicios médicos. Es decir, si una persona tiene un accidente o una enfermedad,
toda la prestación de servicios médicos que requiere esa persona tienen que ser brindados por la ART. Es decir, que son 3 roles que tiene la ART. Primero como asegurador, segundo como prevención y tercero como prestador de servicios médicos. Bueno, eso es lo que está dicho acá en esta filmina, así que paso a la siguiente. Acá voy a hacerle una simplificación de cuáles son las razones para tener una buena gestión de la higiene y seguridad. Es decir, de alguna manera se tienen que convencer el empleador, por supuesto que convencido el empleador también el área de recursos humanos, de la necesidad de tener una buena gestión en materia de higiene y seguridad. Y ello se deben a los siguientes aspectos. En primer lugar, por una cuestión ética. Es decir, el empleador se sirve de la mano de obra de las personas, ¿no es cierto? Y obviamente que tiene que tratar de hacerlo de la manera, digamos, que limite al máximo las consecuencias no deseadas, llámese enfermedades o accidentes. Fíjese que digo que limite al máximo y no digo que lo elimine, porque no hay posibilidad de que en el trabajo no existan riesgos y esos riesgos son inevitables. Ahora, se tiene que tratar de que esos riesgos estén en una condición de lo que denominamos riesgos tolerables, es decir, que estén adecuadamente minimizados para que el trabajador esté dentro de un ambiente razonablemente seguro. Fíjense la palabra, razonablemente seguro. No digo absolutamente, digamos, seguro, porque siempre hay riesgo en la actividad laboral. Bien. Esa es la primera razón por la cual tenemos que tener una buena gestión, el compromiso ético, ¿no? La segunda es una cuestión legal. Yo les mencionaba recién, hay una ley, que es la 19.587, que establece que el empleador es el responsable de asegurar puestos de trabajo razonablemente seguros a los empleados. Esto es muy genérico, así dicho como se lo mencioné, y está, como todas o como muchas leyes, está operacionalizado, es decir, detallado en qué consiste ese razonable puesto seguro a través de una reglamentación de la ley 19.587, que es la ley de higiene y seguridad, por el decreto 351 del 79. Es decir, hay un decreto a donde usted va y ven todos los detalles de cada una de las acciones de prevención y de cuidado que se deben tener. Por ejemplo, en materia de riesgos eléctricos, en materia de riesgo de incendios, en todo tipo de condiciones de riesgo de higiene y de seguridad están reglamentados. Bien, en tercer lugar, hay una cuestión que es importante y que es que la higiene y la seguridad, o la gestión, digamos, impacta en la productividad. Hay muchas empresas que suelen tener mucha accidentabilidad. Es decir, cuando hablo de accidentabilidad, no me refiero solamente a accidentes, siniestralidad se les llama. Es decir, no son todos accidentes, son accidentes o enfermedades. Esa cantidad de accidentes o enfermedades obviamente generan tiempos en que las personas no trabajan y en esos tiempos hay que sustituirlo por otra persona y como ustedes saben o se pueden imaginar, eso genera una dificultad en la actividad productiva de la empresa e impacta en la productividad. Y esa es la razón que les estoy mencionando. En tercer lugar, la gestión de la higiene y seguridad impacta en la gestión de recursos humanos a través de la motivación. Es decir, si un empleado nota que su empleador se ocupa de su seguridad,
a través de brindarles los elementos que debe brindarles, elementos de protección personal, le da capacitación, se advierte que hay, digamos, preocupación e inversión en el tema de recursos humanos. Esa persona se siente cuidada. Hoy todos somos plenamente conscientes de la importancia de la prevención, es una cuestión cultural, por eso es que, bueno, existen todas la medicina preventiva que tiende a detectar enfermedades antes de que estas evolucionen, por ejemplo, el cuidado del colesterol, bueno, todo eso se transforma en algo que podríamos decir que culturalmente hoy la sociedad valora el concepto de acción preventiva en materia de seguridad. ¿Y eso qué significa? Que si se siente cuidado por la empresa, eso va a impactar en la motivación, ya sea en forma positiva, si se siente cuidado, o si al revés, advierte que no es considerado, que no se le da una buena condición de seguridad, va a estar desmotivado. Y eso, por supuesto, va a impactar en la empresa. Perdón, salte. Así, bien. Luego viene el tema de la imagen empresarial. Cada vez más se están aplicando, yo después les voy a hablar de las normas ISO. Ustedes habrán escuchado las normas de calidad ISO 9001. Bueno, así como existen las normas de calidad, esto se lo hago como mención muy genérica, posteriormente se lo voy a explicar con más detalle, que tratan de generar un estándar en la calidad. También existen en el ámbito del impacto ambiental las normas ISO 14001, que tratan de que el accionar de la empresa no impacte negativamente en el medio ambiente. Y hay también, así como esos dos normativas que tratan de estandarizar estándares de calidad, hay unas normas que se denominan ISO 45001, antes era OSA 18001, que se ocupan de la gestión de la higiene y seguridad. Y en el ámbito en el que se mueven las empresas, cada vez es más valorado eso, y por lo tanto, la cuestión de la imagen en la empresa es algo que importa, porque claramente redunda en beneficios empresariales. Y en última instancia, le digo que se disminuyan o evitan juicios laborales con la grave implicancia de sus costos, lo que les mencionaba recién. Yo les comentaba que me tocó como perito, en muchos casos, actuar en empresas que estaban directamente en quiebra o en concurso, como resultado precisamente de juicios laborales relacionados con accidentes o enfermedades. Bien, ahora vamos a hablar de los costos de la higiene y la seguridad. Podríamos simplificar en dos costos, unos que podemos llamar directos y otros indirectos. Los directos son aquellos más fácilmente visibles, son asegurables, como les digo, son los que más se ven. Por ejemplo, las alícuotas que se pagan a la RT forman parte de los costos directos. Y los costos indirectos no son asegurables y son un conjunto de pérdidas económicas tangibles que sufren las empresas. Ahora les voy a aclarar un poco más. Antes que nada, les hago ver un poco la imagen esta de un iceberg. Ustedes saben, bueno, un iceberg es un gran hielo que flota en el océano o en los lagos. En nuestros lagos en el sur hay muchos, digamos, de masa de hielo flotante. Y hay una parte que emerge, que es muy pequeña, como ustedes la pueden ver, y hay una gran parte que está sumergida. Les comento que en 10 minutos se va a terminar la reunión, luego nos volvemos a conectar. Es posible que haya una demora de 10 minutos, que es lo que me exige la plataforma Zoom por, por una cuestión de procedimiento. Así que si se llega a cortar, yo le envío un mensaje
a lo sumo en 10 minutos nos volvemos a conectar. Les decía que el hielo, o la masa de hielo, tiene una gran parte sumergida y una parte que emerge pequeña. Esto se compara para simbolizar lo que son los costos directos, que son relativamente, aunque son más visibles, son más pequeños que todos los costos indirectos, que como en este caso del hielo, no los estamos viendo. Costo directo. La inversión en materia de la prevención de los riesgos de trabajo, como medidas, dispositivos de seguridad, instalaciones de protecciones específicas, señalamientos, cursos y todas las erogaciones que se deben realizar para ir gestionando el área de seguridad. Como le dije, las cuotas o aportaciones del riesgo de los seguros, de las ART, es decir, las alícuotas, ¿cierto? Y las primas o costos de seguros adicionales. Es decir, estos son los costos directos. ¿Y cuáles son los costos indirectos? El tiempo perdido de la jornada laboral, el impacto en la motivación del personal, que yo les mencioné recién, los gastos por atención de demandas laborales, los daños causados a las instalaciones, maquinarias, equipos, herramientas, las pérdidas en materia prima o subproductos o productos, consecuencia de accidentes, el deterioro del ritmo de la producción, la disminución de la calidad, el incumplimiento de compromisos de producción, y eso muchas veces implica penalizaciones de fianzas establecidas en contratos de provisión que suelen tener las empresas, la pérdida de clientes y mercados y el deterioro de la imagen corporativa. Es decir, como pueden ver, estos costos no se pueden mensurar directamente, pero tienen un gran impacto, y volviendo al ejemplo del iceberg, son mucho más importantes que los que llamamos costos directos, que son fácilmente visibles, pero son mucho más chicos. ¿Hasta acá están bien? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. muy bien. Razones comunes de la mala gestión del área de higiene y seguridad. En primer caso, desconocimiento de las herramientas de gestión del área de seguridad e higiene por parte de recursos humanos, lo que redunda en que el área de higiene y seguridad se autogestione. Esto les voy a hacer una aclaración. Normalmente, en todo el nivel gerencial en las empresas y el área de recursos humanos, está muy en claro en todos los aspectos que tienen que ver con el accionar de la empresa, si es una empresa de servicios, si es una empresa de producción. Si es una empresa de producción, por ejemplo, todo lo que son resultados en materia de producción o variaciones o situaciones que se deban controlar, normalmente están bien controlados por toda la gerencia, porque es un poco la razón de ser de la empresa, es lo que hace la empresa y claramente lo tiene que cuidar y controlar. Ahora, ¿qué pasa con higiene y seguridad? Normalmente, higiene y seguridad es una cuestión que no tiene que ver directamente con la actividad de la empresa, como es la producción, etcétera. Y en general, y esto se lo digo por experiencia además como perito en más de 300 empresas en donde me ha tocado auditarlas por pericias, en general les decía que suelen delegar este tema a recursos humanos sin reconocer, sin entender qué criterios de gestión se están llevando a cabo, qué nivel de calidad en esa gestión existe y qué resultados concretos se pueden conocer
digamos, y evaluar en esa área. Es decir, normalmente no hay una conducción efectiva del área de higiene y seguridad por parte de recursos humanos, y lo que suele suceder, como les digo acá, es que higiene y seguridad se autogestiona. Es decir, obviamente que en algún momento, cuando hay necesidad de recursos, es recursos humanos y el empleador que le asigna recursos, y en esos casos tiene intervención. Pero al no involucrarse en todo el resto del tema de la gestión, en general suele redundar en una autogestión, como le digo, de higiene y seguridad. Y eso no está bueno, claramente. Si el empleador es el dueño del problema, lo tiene que controlar. Es decir, es recursos humanos el que tiene que tener las herramientas para poder gestionar esa área. Y así como suelen existir falencias en el área de recursos humanos, que es lo que les estoy mencionando, que no se ocupan de, porque además no saben cómo controlar y gestionar esta área, suelen también esto te lo digo por experiencia propia, con todas las pericias que me han dado, como les decía, muchos de experiencia en casos concretos, he notado que los servicios de higiene y seguridad no suelen tener un lenguaje adecuado de comunicación con el área de recursos humanos para llevarle, digamos, o plantearles problemas con buen análisis de lo que se llaman costo-beneficios de las acciones que se prevén en higiene y seguridad. Y esa, digamos, falencia que yo he notado mucho en la higiene y seguridad, hace que, sumada a la falencia del área de recursos humanos, que en general no conoce o no tiene las herramientas para hacer el control de gestión, suele existir un problema de incomunicación que, como les estoy mencionando, proviene de ambas partes. Por un lado, de quien conduce, que es recursos humanos, y por otro lado, de quien es conducido, que en esas falencias de comunicaciones, que es higiene y seguridad. Obviamente que el resultado final es una gestión no controlada, y claramente, en general, estas situaciones redundan o terminan en situaciones no buenas, en lo que serían el cumplimiento de objetivos, el nivel de estándares de seguridad, en fin, todo lo que sabemos que se debe pretender en materia de asegurar razonablemente los puestos de trabajo, tal como la ley lo exige. Bien. Esto es muy sintético, por eso, si esto queda grabado, se lo voy a subir, y es nada más que lo que sería la base de un tema que es más complejo, pero creo que están los aspectos centrales, y es bueno tenerlos así como referencia para luego poder profundizar en alguno de esos aspectos. Uno de los temas que les menciono es que, así como existe, yo no sé si ustedes conocen la curva de Pareto. La curva de Pareto es una curva, acá la pueden ver gráficamente. Les voy a, en este caso, a poner directamente en el área de higiene y seguridad para que se entienda esta curva que tenemos en el eje Y y en el eje X. En el eje Y, el porcentaje de los costos totales que tenemos, ¿no?, en la gestión de la higiene y seguridad. Y en el eje X, la cantidad de riesgos de prevención que podemos cubrir con los costos estos que están acá. Fíjense que hay lo que denominamos 3 tipos de ítems